¿Cómo están? Bien, bendecidos y en victoria. Así es como nos tiene el Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y si Cristo vive, nosotros también vivimos con Él. La computadora. Dice que vamos a leer un tema. Hay dos temas. Espero que si Dios me da la oportunidad, pues leemos los dos, si no nos vamos con uno. Está en Lucas 9:57. Quiero que entendamos en el Señor y para el Señor. El título dice, aunque nunca aparece en lo manifestado, es los que querían seguir a Jesús. Ese es los que querían seguir a Jesús. Quiero que vayamos viendo, porque de repente en algún momento estuvimos nosotros en esas condiciones que el Señor va a tratar hoy. Y sí, está bien. Y pues ya el Señor nos sacó de esa mentira. Y ahora enteramente estamos viviendo o haciendo la realidad que el Señor le agrada. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice Lucas 9:57. Yendo ellos, dice, uno le dijo en el camino, miren, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué bonito. ¿Cuántos de nosotros en su momento le dijimos, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? O simple, Señor, te prometo que de este viernes en adelante nunca más vuelvo a faltarte a un servicio o a un evento. No sé si estamos copiando. ¿Bien? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué significa? Pero quiero que miremos otra cosa más. No se lo pidió el Señor. Salió de usted o de alguien de ahí por ahí. Salió de Él decir que va a hacer una cosa y al final está haciendo otra cosa. ¿Qué? Dejó de dar el primer lugar a quien enteramente se merece el primer lugar. ¿Estamos entendiendo? Luego Jesús le dijo aquí y le dijo, Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. O sea, ¿por qué Jesús le manifiesta eso? Porque sabía que esa persona estaba diciendo, yo te prometo, Señor, que de aquí para allá voy a hacer esto, que de aquí para allá voy a hacer aquello, y sabía que nada de eso él iba a cumplir. No sé si lo estamos entendiendo. ¿Estamos entendiendo o no? ¿Verdad? Lo que quiero que entendamos es que esta persona prometió al Señor aquí, le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. No se lo está pidiendo el Señor, sino que Él lo estaba manifestando. A veces, muchas veces, nos apresuramos y hablamos más de la cuenta. Y es donde el Señor nos dice en una iglesia, estés por ahí, cuando llegues al templo, llega más, dice, para oír o para escuchar antes que empezar a prometer cosas que no se van a cumplir. ¿Estamos entendiendo? Luego nos dice el 5, miren. Y dijo a otro, ya ahí sí lo dijo Jesús, miren, sígueme. Jesús le dijo, sígueme. Quiero que entendamos, aquel prometió y a este sí el Señor le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces quiero que entendamos, ¿a qué le daba la prioridad primero? A los muertos. ¿Ya no estaban muertos? Pues? No sé si estamos copiando, pero quiero que entendamos que la prioridad siempre debe de ser para con Él. En este caso, aquel prometió y lo cumplió. Y el Señor le dice, y primero dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Cualquiera puede decir, pero si es que mi papá el que está ahí, sí, pero primero es el Señor. Yo, por ejemplo, les digo del Señor, he tenido dos parientes que se han muerto en días que me toca el evento. Y primero voy al evento y después voy al muerto. Si el muerto no me va, pues. Y el servicio, ¿cuánto es? Póngale 2 horas.
y el muerto lo tienen ahí un montón de tiempo. Entonces puedo ir a lo que al Señor le agrada y luego voy a mi familia. ¿Y dejan de ser mi familia? No. Entonces debemos de entender que primero debemos de darle a Él el primer lugar. Entonces podemos ver una persona que el Señor le dijo, sígueme, y Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y se entierre a mi padre. Hay otros textos, pero no lo tengo ese, pero donde hay otro que le dijo, primero voy a ir a compré 4 yuntas de bueyes, primero voy a ir a probar esas yuntas de bueyes. Entonces, y otro que primero es que yo me casé y primero quiero ir con mi esposo. O sea, lo que el Señor quiere es que dejemos esas cosas. Quiero que entendamos, no es que el Señor demanda que yo aborrezca a mi familia o que la elimine. No, lo que el Señor me demanda a mí es que primero le dé el primer lugar a Él. Y eso es lo que debemos de entender. Luego seguimos con el cable se movió. El cable es el que al moverse se mueve el cable. Ahí. Ahora vamos con el 60. Jesús le dijo, deja, miren, que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque esas personas que no están con Él, ¿cómo estábamos nosotros antes? ¿Cómo estábamos? Muertos espiritualmente. ¿Estamos claros? Muertos espiritualmente. Le dijo Jesús, dice que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino del Señor. Entonces, ¿a dónde nos demanda el Señor? A ir a llevar el Evangelio, a ir a llevar la palabra. ¿A qué vino Jesús? A hablar del Padre. ¿A qué mandó Jesús a los discípulos? A hablar del Padre, de Él y del Espíritu Santo. ¿Y a qué nos tiene nosotros? Haciendo lo mismo, hablando del reino del Señor. Entonces debemos de entender que la prioridad siempre debe de ser, miren, anunciar el reino de mi Padre. Entonces también dijo otro, oiga bien, te seguiré, Señor. Y luego sale también con la misma situación, pero aquí también está haciéndolo igual que el primero. Señor, te seguiré. Aquí está otro, te seguiré, Señor, pero hagamos un lado a ese pero. La familia no se va a ir. La familia siempre va a estar, la esposa siempre va a estar, el esposo siempre va a estar, el trabajo siempre va a estar, el afán del hogar siempre va a estar, el fútbol siempre va a estar, porque hay gente que se afana en tantas cosas. Entonces, todos esos afanes debemos de saber que nosotros primero debemos de estar haciendo lo que a Él le agrada. Cuando Jesús se nos mencionaba infinidad de veces, en Juan 8:29, mi Padre nunca me ha dejado solo. ¿Pero por qué? Porque siempre hago las cosas que a Él le agradan. ¿Y qué es lo que le agrada al Padre? Estar con Él, que estemos con Él. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida, primero de los que están en mi casa. En mi casa. Entonces, ¿a quién qué es lo que tenía más prioridad el primero? A su familia, los que están en su casa. Vuelvo a repetir, no es que el Señor quiere que yo malquiera a mi esposa, al contrario, y a mis hijos. Y una vez que el Señor llegó a mi vida, entonces los quiero más. Antes era mentira, pues yo podía decir que los quería, pero cualquier cosa que había justificación para irme al mundo, me iba y los dejaba botados. Entonces, si yo me iba y los dejaba botados, tanto a mi familia como al Señor, ¿dónde estaba el amor? ¿O dónde estaba el Señor en mi vida? De último, y no dando la prioridad que enteramente debemos de tener para con Él. Pero déjame decir que me despida primero de los que están en mi casa. 62. Y Jesús les dijo, ninguno, oiga bien, que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino del Señor. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Miró atrás, se quedó y se convirtió en una estatua de sal. Ustedes ya que el Señor nos tiene en el camino, digo nos tiene porque también me tiene a mí, no miren atrás. Miren, atrás no hay nada que nosotros podamos anhelar mejor que lo que está por delante, que es la vida eterna. ¿Estamos claros? Miren, repito, y Jesús le dijo,
ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino del Señor. ¿Qué sucede si usted va poniendo la mano en un arado? Porque el Señor lo ha puesto como ejemplo. Si usted va firme al frente, ese surco va a quedar bonito, candelita como decimos nosotros. Pero si se pone a ver para otro lado, eso se le va a desviar. ¿Y qué significa? Que después tiene que volver a arreglar ese surco, porque de que si no, no es apto para el reino del Señor. Nosotros tenemos que estar siempre aprobados para con el Señor, o sea, que el Señor nos vaya puliendo, nos vaya limpiando constantemente, porque la prioridad de nuestras vidas, casualmente para gloria y honra del Señor, me decía mi esposa ayer que estábamos no sé si era en la cena, antes de la cena fue, antes del evento, porque teníamos evento también ayer, ¿no? Entonces estuvimos tomando un tecito por ahí y me dice, quiere al Señor, lo amo y dejo todo por Él. Solo con ella estaba y lo cuento para gloria del Señor, lo amo y lo dejo todo por Él. Entonces debemos de entender que la prioridad de nosotros siempre debe de ser Él. Vamos a leer en la otra parte que también quiero que entendamos que tiene la misma, en la misma parte, está en Lucas 14, 25. Y aquí quiero que entendamos en este otro, dice, lo que cuesta seguir a Cristo, creo que tenemos, sí, lo que cuesta seguir a Cristo. 14, 25. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice aquí. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, miren, aquí es donde quiero que lo vamos a explicar un poquito mejor, ¿verdad? De lo que aquí está. O sea, no es que lo vamos a cambiar, solo quiero que entendamos que es una manera de decirlo. Esta parte puede ser aborrecer, pero no se trata de aborrecer a la madre o al padre o a la esposa o a los hijos, pero vamos a leer, miren. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos, hermanos y hermanos, dice, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces quiero que entendamos que lo que el Señor nos pide en este texto o en este capítulo es que debemos de olvidarnos de la esposa cuando enteramente nos demandan un servicio de Él. Debemos de olvidarnos, si todavía estamos bajo la tutela de los padres, debemos de olvidarnos de los padres, de los hijos. No es que no le vamos a hacer caso, quiero que entendamos. Yo le pongo un ejemplo de mi persona. Cuando me tocaba algo, mi mujer a veces se ponía un poquito como rebelde, llamarlo de esa manera. Pero un día me decía ella, es que no me gusta que vayas ahí. Y yo le dije, Señor, porque yo soy lo único que tengo para hacer. Yo le dije, Señor, si usted no pone cintura a esta mujer, yo no voy a ir. Así de claro, yo no voy a ir. Digámosle claro al Señor, porque el Señor sabe nuestra incomodidad, el Señor sabe nuestra intención. Entonces siempre era una rebeldía ese día. Y dije yo, pues no voy a ir, Señor. Mañana no voy. Al menos que usted me diga otra cosa. Usted me tiene que dar una respuesta. ¿Y qué ocurrió ese día mañana? Es que mi esposa ya se iba y no me empezó con lo que empezaba, sino que me dijo, ahí le queda la ropa, le queda aquello y le queda lo otro para la reunión. No sé si estamos entendiendo. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Entonces el Señor estaba operando en su vida. Entonces los padres, no es que los hijos se van a rebelar contra los padres, sino decirle, papá, pues ponme en cintura a mi mamá o a mi papá para que entienda que yo enteramente voy para las cosas suyas, pero enteramente que vayamos para las cosas del Señor. No, que estamos haciendo una cosa para ir a hacer cosas del mundo. De antemano el Señor no va a estar de acuerdo, ni van a ver la manifestación en sus vidas. Yo pude verla y entonces entendí que el propósito del Señor era que yo tenía que seguir donde me tenía. Y eso es lo que debemos de entender, ¿verdad? Entonces no se trata que voy a aborrecer a mi esposa, a mi mamá o a mi papá o a mis hijos, no. Se trata de que debo saber que lo primero en mi vida es Él, después Él y siempre Él. Después Él viene y provee el tiempo para mi esposa, para mis hijos. Y yo digo siempre primero para mi esposa, cuando oro, primero oro siempre por mi esposa. ¿Por qué? Porque
que mis hijos llegaron después, ella no venía con la manada de cipotes detrás. Hay quienes lo reciben así, ¿verdad? Pero yo conocí a mi esposa primero, entonces yo tengo que darle prioridad primero a mi esposa y luego a mis hijos. Vamos claro. 27. Y el que no lleva su cruz, aquí por ejemplo, solo quiero recalcar en esto, dice, y aún también su propia vida. ¿La vida qué? Dejar de hacer lo que hacías antes. Que la prioridad tuya por decir, todavía los que están, es el trabajo. No olvidate ese trabajo, el Señor ya no lo tiene. Pero primero encárgate de mis negocios y yo me voy a encargar de los tuyos. Entonces es lo que nos demanda el Señor a través, dice, y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. O sea, usted no puede ser una persona nueva si sigue haciendo las cosas viejas. Todo cristiano es una nueva criatura. Si usted sigue siempre con boconadas, con chimografía, con envidia, con hipocresía, y vaya sumándole cuantas cosas, diga usted, sinceramente Jesús no ha nacido en mi vida. Yo he creído que lo tengo, pero no ha nacido Jesús en mi vida. Porque cuando Jesús llega a su vida, usted es una persona completamente nueva. Es una persona completamente diferente. Cuando usted habla, lo que va a hablar es del Señor, no va a estar en otras cosas, porque enteramente la prioridad de nosotros es Jesús en nuestras vidas. Y eso es lo que debemos de entender. 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo o mi hermano. Pero vamos a respetar como tal, mi discípulo. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Si no estamos con Él, haciendo lo que al Padre le agrada, entonces no somos nada con Él. Y podemos verlo, si lo fuéramos al texto que nos dice, no lo vamos a poner, cuando bueno, creo que aquí lo tengo a mano, quiero ver si lo tengo a mano, o por lo menos cerca, me parece que lo había visto por aquí. Sí, está en Lucas 8, 19, para que entendamos que aún así la gente no quiere entenderlo y no quería recibirlo. Luego vamos a rezar los salmos. Miren, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿A dónde estaban? Estaban afuera. No estaban en el camino con él todavía. Entraron al camino, sí, pero en ese momento no estaban en el camino. Y miren lo que nos dice luego. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de mi Padre y la hacen. Quiero que entendamos, ni aún a su madre reconocía afuera. Él la reconoció adentro. Entonces quiero que entendamos que ni aún afuera, porque ellos todavía no creían en él. Sabemos que luego sí, pero ahorita aquí todavía podemos ver. Entonces, ¿qué significa? Que no tenían la palabra, ni mucho menos eran hacedor de esa palabra. Quiero que entendamos, miren, son los que oyen la palabra de mi Padre y la hacen. ¿Qué significa? Que ellos no estaban siendo hacedores de la palabra. Miren, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, ¿qué me enseña la palabra? Que ellos no estaban siendo hacedores de la palabra. Eran hermanos de Jesús, sí. Eran la madre de Jesús, sí. Pero no estaban siendo hacedores de esa palabra. Y luego podemos ver, aconteció hacedor de la palabra. No, pero esa no está ahí, está ahí. Entonces quiero que entendamos que si nosotros enteramente estamos haciendo, regresamos donde estábamos, haciendo 14 estábamos, 14 del 25 en adelante. Entonces tenemos que saber que si no estamos con él ahí, no nos reconoce Jesús. Si desconoció, la palabra es clara y lo dice, desconocía a su madre porque estaba afuera. Entonces, y hay una parte en otro texto que aparece ahí, dice, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos, mis hermanas? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué nos demuestra? Que ellos no estaban haciendo esa voluntad.
Y el que no lleva su cruz y si viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros? Quiero que entendamos esta parte muy bien, porque aquí esta parte muchas veces las personas la utilizan como un proyecto terrenal. Y cabe un poquito, pero quiero que entendamos que el Señor lo que nos pone es un ejemplo para los que empezamos en el camino de Él. Que estamos seguros que lo vamos a seguir, lo vamos a mantener, y no que vamos a prometer y que no vamos a hacerlo. Pero vamos a leerlo bien. Porque ¿quién de vosotros, dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y se calcula los gastos y a ver si tiene, dice, lo que necesita para acabarlos? Entonces la gente dice, mira, si te vas a hacer un proyecto, sentate, porque si no, ahí te vas a quedar a medio camino y la gente se va a reír. Y hasta en la Biblia está, sí, estoy muy claro, pero quiero que entendamos que el Señor solo utiliza eso como un ejemplo, porque más abajo lo vamos a entender, sí. Pero repito, porque ¿quién de vosotros, dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? Lo que quiero que entendamos es, un cristiano empieza en el Señor, y vamos a decir que era bueno, y el Señor lo sacó de esa bolura y está en el Señor. Entonces, ¿qué sucede cuando, si ese cristiano se descuida y se cae? Todo el mundo se va a reír, y no era ese cristiano, que ahora anda bolo, y empieza. Quiero que entendamos, no sé si lo estamos entendiendo, pero vamos abajo, vamos a ver un poquito mejor. Luego el 29, no sea, dice, que después que hayas puesto el cimiento, o sea, la mano en el arado, estamos viendo el cimiento, y no puedas acabarlo, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él. Si nosotros nos mantenemos con él, nadie se puede reír de nosotros. ¿Estamos claros? Pero debemos que ser, muchas veces hemos hablado con la hermana Mena o ella, el Señor ha permitido decirlo, pero tenemos que ser ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De honra. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Es Jesucristo. Entonces nosotros que tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, ¿entiendes? Pero ejemplo de honra y no ejemplo de deshonra. Vamos a seguir. No sea después, dice, que hayas puesto el cimiento, dice, y no puedas acabar, todos los que vean comienzan a hacer burla de él. Aquí quiero que vayamos viendo. Diciendo este hombre, se comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Ustedes recuerdan que esta no sé si cómo llamarlo, si como carrera, creo que lo menciona Pedro, Pablo, no sé. Quiero que entendamos que esta es de nosotros, es desde que iniciamos hasta el final. No vaya a ser, dice, que perdamos el premio o perdamos la corona. Eso es lo que nos da a entender. ¿Y por qué tenemos que estar siempre en esa línea o en ese camino que es Jesucristo? Porque si no pudiera suceder como las 5 vírgenes insensatas. ¿Las sensatas qué significa? ¿O qué nos enseña la palabra? Que siempre estuvieron hasta el final y obtuvieron su premio. Pero las insensatas se quedaron en el camino. No sé si vamos cantando. 10. ¿O qué rey, dice, aquí está poniendo otro ejemplo el Señor, o qué rey, dice, al marchar a la guerra con otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿Estamos entendiendo? O sea, como ponete enteramente a cuenta, ¿querés estar en las cosas del Señor o no querés estar en las cosas del Señor? Porque como mencionaba el Señor a través de la hermana Linda, ella decía, o eres frío o caliente, pero no tibio. ¿Por qué? Porque el tibio, dice el Señor, que lo va a vomitar. ¿Y qué vomitamos nosotros cuando se nos hace daño en el estómago? Lo que nos sirve. Lo que nos sirve. Entonces eso es lo que nos muestra el Señor. Ahora seguimos aquí, miren. Y si no puede cuando el otro está, dice, todavía lejos, le envía, dice, una embajada y le pide condiciones de paz. Miren que estos nombres salen de la Biblia, miren. Las embajadas, y eso es lo que todavía, todo ha salido de la Biblia, pero el hombre no ha querido reconocer. Y le pide, dice, condiciones de paz. Entonces ahora quiero que entendamos en este último texto, porque hasta aquí vamos a llegar. Aquí quiero que entendamos que todo lo demás solo era como una parábola o un ejemplo para nosotros, porque aquí está, miren. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee,
no puede ser mi discípulo. Quiero que entendamos, no nos quedemos, pues entonces tengo que tener mucho cuidado para empezar una casa, y comados y tengo para las paredes, pero no tengo para el techo. Pues no empiezo ni con las paredes ni porque no tengo el techo. Y después cuando quiere empezar, de repente ya utilizó el dinero para otra cosa, y ya no tiene ni para el techo ni para las paredes. Entonces quiero que entendamos que esas cosas son proyectos de vida, pero aquí lo que el Señor nos manifiesta es que si nosotros ponemos la mano en el arado, debemos estar con Él. Vimos lo que empezó y con lo que termina, ¿va? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué? Bueno, renuncio a mi familia, pero de la manera cual, que primero es el Señor. Renuncio a mis hijos porque primero es el Señor. Renuncio a mi trabajo, no es que lo voy a dejar, quiero que entendamos, pero primero es el Señor. Cuando usted tiene un trabajo, pídale la condición al Señor: Señor, pero ¿cómo quiere que yo le sirva? No es el trabajo que me dio. Denme un trabajo que me dé el horario, que yo puedo ir a estar en el suyo, pero que enteramente no quede como mentiroso, que una vez, y se lo voy a contar ahorita porque ayer casualmente pasó, el Señor me inquietó y fui un varón. Como si me inquieta, yo lo siento mucho, pero tengo que ir. Y como decía, creo que la hermana Melania, el hermano Luis se lo dice, y yo le dije prácticamente: usted es un mentiroso, pero que el Señor me mandó que lo dijera. Y porque él me dijo: está enfermo. Entonces fui a donde él y enteramente no tenía nada. Y le digo yo: ¿quiere que le diga una cosa? Desde que hablé por teléfono sabía que estaba mintiendo. No, pero es que no se preocupe, no es a mí. Yo no vengo a hablarle como hombre, vengo a hablarle como Señor. Y entonces, es que viene que la situación ha estado difícil, pero ¿sabe por qué está difícil? No me va a decir que es porque está con el Señor. No, si está a media, mire que este terreno me dice, por cierto, él me dimensionó ahí. Yo le dije al Señor que el día que me diera para pagarlo, no le fallaba. Y lo que he hecho es siempre fallar. Entonces, quiero que entendamos que el mismo Señor, a mí no me interesa que Él me diga lo que, pero si el Señor lo pone, pues lo voy a escuchar. Entonces quiero que entendamos que si alguien está pasando situaciones difíciles, no es por culpa del Señor. El Señor dice que Él no va a permitir que sus hijos sean avergonzados. Pero cuando estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Si no estamos haciendo las cosas que a Él le agradan, entonces sí tenga plena seguridad que usted va a ser avergonzado. Era una persona, le decía yo a la hermana Linda, que estaba en un ministerio. Y apenas el trabajo, le digo, puede estar ganando 5,000 lempiras diarios, pero ese dinero va a estar entrando en saco roto. ¿Qué significa saco roto? Que nunca se va a llenar, que siempre va a tener necesidad. Y mira cuánto dinero lo recibo, pero ¿de qué te sirve si no estás con el Señor en tu vida? Si no le entregas todo al Señor, si no le entregas todo, siempre vas a seguir teniendo una vida de miserable, una vida de necesitado, una vida de tribulaciones, una vida de inquietudes, y no va a haber paz. Y el Señor es un Dios de paz, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia cuando está en nuestras vidas. Y le digo a la hermana yo, y el Señor permitió que le dieran una ofrenda. Yo le digo: Señor, yo si bloqueándome dice que se lo dé, yo se lo doy. Y no es de Él, pues, todo es de Él. Y después cuando acordé, mire que la hermana me regaló también. Pero ¿quién lo pone? No tuve que decirle, y fíjate que no, es que ni siquiera lo mencione. ¿Para qué? Dice el Señor: antes de que hables, yo ya sé lo que necesitas, hijo. Entonces, ¿qué me enseña cuando me dice antes de que hables? Es que no ocupas hablar. Yo sé qué es lo que necesitas y sé que estás en mis negocios, entonces yo voy a estar haciendo lo tuyo. Pero debemos de saber que una vez que nosotros hemos renunciado, yo en el Señor lo felicito a todos ustedes, pero 2 veces me ha puesto a Sandrita. El Señor ya la ha traído. Yo la invitaba desde antes y el Señor ya la tiene. Aún ella, espero que me disculpe y espero que solo sepa que lo hago para gloria al Señor. Ahí tiene su carretilla. Prefirió primero escuchar la palabra antes que ir. Entonces, ¿qué hizo el Señor en su vida? Renunció a ese momento de ir a vender, a ese momento de estar pensando, si ahorita, y a lo mejor no es el momento porque la gente ahorita a mediodía va a comprar. Entonces renunció. Lo mismo también ustedes, lógicamente renunciaron a quedarse en su casa, renunciaron a estar haciendo la comida y luego lo van a ir a hacer de repente a la carrera. Pero ¿qué es lo que han hecho? Renunciar y venirse a recibir la palabra del Señor. Ahí es donde debemos de estar. Si nosotros estamos honrándolo a Él,
como Él lo manifiesta creo que es en 2 Samuel 2:30, honraré a los que me honran, y los que me deshonran los tendré en poco. Yo a veces digo en nada, porque poco para mí, yo digo que poco es nada. No se conforme con poco, confórmese siempre con todo, confórmese en estar con el Señor, confórmese con estar viviendo con el Señor, y viva una vida agradecida. Agradecido, Padre, por lo que me das, agradecido, Señor, por lo que me quita, porque si Él se lo quita es porque no era suyo. Hay gente que dice, no, pero yo donde estaba era mejor. Mentira del enemigo. Así me quería hacer creer a mí. Yo le decía un momento, Señor, pero yo vendía antes más que hoy. Y el Señor me dice, pero ¿para quién trabajabas? ¿Cómo así? No, para decirme para quién trabajabas. Y yo le dije, para mí. No, me dice, no vivas, como quien dice, no me entendés que no me podés mentir. ¿Por qué? Porque yo, ¿para quién trabajaba? Trabajaba para los bancos, trabajaba para las tarjetas de crédito. Y ahora el Señor es que hace todo para mí. Pero debemos de estar en lo de Él. Entonces yo le dije, Señor, entonces sigamos como estamos, que sea como usted. Entonces logré entender que no se trata del volumen, sino de la calidad. ¿Qué calidad de tiempo le damos nosotros al Señor? Enteramente queremos estar con Él, vivimos agradecidos con Él, damos el amor para con Él. Donde usted esté, como el Señor permitió mencionar, sea de día, de noche, siempre siga siendo la misma persona, una persona íntegra para el Señor, no porque me puedan ver, y eso que me miren, no me preocupa para el Señor. La fidelidad para mi casa o para mi esposa vino una vez que el Señor me hizo que yo fuera fiel con Él. Esa fidelidad para con Él la alcanzó mi esposa, la alcanzó mis hijos, la alcanza mi madre y la alcanzan todos ahora. Todos por su misericordia y su gloria. Solo repito y cerramos. Así pues, cualquiera de nosotros dice que no renuncia a todo lo que posee. No hablemos de cosas terrenales, hablemos del tiempo de nosotros que disponemos a decir, pero es que hoy hay un buen programa. No, renuncia a ese programa y véngase para el Señor. No importa si no es con nosotros, vaya a otro lado, pero vaya a recibir del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. No puede ser mi discípulo. Entonces, si usted quita la mano del arado, no puede mantenerse en el camino del Señor. Recordemos, nunca se nos olvide, el camino es Jesús. La puerta para el Padre es Jesús. El intercedor entre Él y nosotros es Jesús. A Él se le fue dado todo. La vida eterna es a través de Jesús. Entonces, todo intercedor, aun cuando la gente cae, creo que está en Juan 2, primera Juan 2, bueno, por ahí, aún el intercedor es Jesús. No permita que el enemigo diga, no, ¿y para qué voy a ir a decirle al Señor que me perdone? No, tras de que usted tenga un problema, corra a Jesús. Y yo le decía, ayer casualmente, hablábamos con mi esposa en ese momento que estábamos tocando ese tema, de que teníamos, decía ella, parece que alguien había tenido adulterio, ¿verdad? No sé, algo tocó, ¿verdad? Pero yo le digo, yo vuelvo a repetir con esta boca, que si el Señor mira que voy a caer antes de eso, que me lleve, porque me voy feliz para estar con Él y no para servir al que le servíamos antes. Digo le servíamos porque todos venimos de allá, todos fuimos sometidos a desobediencia. Solo digamos ahí, amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra que tú nos has dado esta preciosa mañana. Te pido, Padre, que me permitas atesorar en mi corazón y que me permitas sobre todo ser hacedor de esta palabra. Enséñame a ser lo que a ti te agrada, Jesús. Enséñame a ser obediente, enséñame siempre a estar en gracia con mi Padre para poder estar haciendo las cosas que a Él le agrada como tú lo estabas haciendo. Permíteme amarte, Jesús, permíteme que seas tú mi ejemplo, permíteme ver ese ejemplo en ti y no en la tierra, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias al Espíritu Santo, porque el Señor los bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad. El Señor los guarde siempre. Bendiciones, amén y amén. Sé que